Muy bien. Bienvenidos a este día 2 de capacitaciones gratuitas en ITELI. Mi nombre es Roberto Sánchez, soy consultor senior en sistemas de gestión, en buenas prácticas para la gestión de servicios de tecnología de información. El día de hoy también nos acompaña nuestro consultor amigo Adrián Sánchez, que es CISO, es experto en temas de ciberseguridad. Le vamos a dar un toque de ciberseguridad al día de hoy, independientemente de la metodología, porque es importante que conozcamos los dos mundos, porque uno se complementa con el otro. El día de hoy trataremos en lo que es el análisis de riesgos. Bienvenidos, comenzamos. Por favor, síganos en redes sociales. Vamos a tener una dinámica el día de viernes, en el cual vamos a rifar el lugar para 3 cursos online, ¿sí? En vivo, que se ejecutarán en el mes de mayo, que es implementación e interpretación de la ISO 22301, que es continuidad del negocio. Es un curso, son 3 lugares que vamos a compartir en una dinámica. El curso tiene un valor de aproximadamente $650, entonces por favor, estén atentos, mañana haremos eso. Hoy ya suscríbanse y síganos en las redes sociales. Como les comentaba, pues es una iniciativa que tenemos de llevar capacitación a las organizaciones y a los individuos, ¿sí? De manera muy ágil y simple para que entendamos. Eh, Gracias a quienes son nuestros miembros de los grupos de LinkedIn, de profesionales de Service Desk y profesionales de seguridad de la información. Bienvenidos. Únanse quienes nos, suscríbanse a LinkedIn, síganos y subémonos a los grupos. Pues bien, vamos a empezar con el análisis de riesgos, el día 2. En el primer día, el día lunes, el día 1, lo que vimos fue el contexto, la gestión de riesgos, el proceso completo, ¿sí? Algunas definiciones clave que necesitamos entender para homologar y tener el contexto de lo que vamos a hablar, por si había alguna distorsión o algún concepto. Recordemos que lo que estamos basándonos es esta metodología en 27005, ¿sí? Que son las guías y directrices para la gestión de riesgos de seguridad de la información. El día de hoy veremos el análisis de riesgos y el día viernes veremos en la parte de tratamiento. Pues bien, iniciemos una metodología que nosotros proponemos de estos 10 pasos, ¿no? 10 pasos que tenemos que ejecutar. El primero de ellos es que tenemos que buscar el compromiso de la alta dirección, ¿sí? Sin el compromiso de la alta dirección o de la alta gerencia en las organizaciones, difícilmente la gestión de riesgos se puede implementar de manera exitosa en las organizaciones. 2, tenemos que formar un equipo multidisciplinario para el análisis y la gestión de riesgos. Es importante que estén el equipo de auditores, los expertos en ciberseguridad, los expertos en procesos, los usuarios, ¿sí? Los clientes o los responsables de los procesos de negocio, ¿sí? Porque finalmente con el aporte de todos ellos establecemos el contexto y el valor de la información. ¿Sí? Posteriormente, el siguiente paso es identificar y clasificar para evaluar los activos, ¿sí? Identificar sus amenazas y vulnerabilidades, hacer el análisis y la evaluación de los riesgos, ¿sí? Es decir, los activos contra sus amenazas. Algo muy importante es, una vez hecha la evaluación de los riesgos, determinar el impacto financiero, la probabilidad de la ocurrencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente es como justificamos muchas de las acciones en la gestión de riesgos, es el impacto financiero que puede tener la presentación de un incidente de seguridad en las organizaciones, ¿no? La cual puede en ocasiones llegar a incluso a desaparecer a la organización, a dejarla seriamente afectada en su reputación o en sus operaciones. Después de eso tendremos que definir las medidas de protección o las estrategias y controles que tenemos que implementar, ¿sí? En función del impacto. Encontrar siempre el costo-beneficio de la protección, es decir, que la protección no nos salga más cara que la información que vamos a cuidar. Y es ahí a donde hacemos el énfasis de que tenemos que conocer al negocio, su operación, su valor, para ser más asertivos en el análisis, ¿no?
Otra cosa que también tenemos que realizar como parte de la metodología es determinar la factibilidad técnica operativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque podrá haber soluciones o planteamientos que técnicamente no sean viables económicamente o por temas de operación. Y en temas de operación va desde que políticas de seguridad demasiado estrictas en ocasiones pueden alentar al negocio, ¿no? Lo pueden generar problemas. Algo que suele suceder mucho cuando se implementan medidas de seguridad, por ejemplo, en la generación de contraseñas o muy robustas, pues es que se presentan muchas solicitudes de reseteo de contraseñas en el Service Desk. Entonces, lo que generamos, sí, al poner medidas demasiado estrictas, es que la gente pierda sus pagos y entonces haya una gran tarea de reseteo de contraseñas o de password. Y entonces el trabajo se lo mandamos al Service Desk y no lo tenemos operativo. ¿Sí? Es un ejemplo. Y así como eso pueden ser otros controles que alentan demasiado las operaciones del negocio. Entonces es la sensibilidad que tenemos que tener. Y por último, uno de los últimos planes y los que normalmente se nos olvida durante la gestión y el análisis de riesgos, que comúnmente le decimos análisis de riesgos a toda la gestión, es probar e implementar las medidas, ¿sí? ¿Sí? Y, y lo más importante es que las midamos, ¿sí? Midamos la efectividad de los controles. Si nosotros definimos un control y medimos su efectividad, en el siguiente análisis de riesgos, ¿sí? Podemos ver si está siendo exitoso, si lo tenemos que cambiar o no. Entonces, si no cerramos el círculo, ¿sí? Siempre estaremos cojos y haremos muy buen análisis de riesgo, pondremos probablemente controles que nosotros creemos que funcionan, ¿sí? Y estas cosas no suceden. Bien, en el contexto de la organización, y es muy importante saber qué tipo de organización estamos, qué es la información que vamos a proteger, cuáles son las partes interesadas, quiénes son los usuarios, quiénes son los proveedores, quiénes son los objetivos del negocio en temas de seguridad de la información, ¿sí? Todo eso lo tenemos que establecer porque el riesgo, ¿sí? Es una derivación de qué? Del valor del activo en términos de la información que maneja, las vulnerabilidades y las amenazas en torno a este activo. Esos tres componentes nos generan el riesgo. ¿Qué es lo que tenemos que suceder? Pues a nivel de procesos son tres actividades básicas, lo comentábamos el día de ayer, ¿no? Es la identificación y la evaluación de los riesgos, ¿sí? Y es importante que tengamos conocimiento de las políticas que tenemos y que las conozcamos y que las definamos. ¿Cuál es la política de seguridad corporativa? ¿Cuál es la política de seguridad del sistema de gestión de seguridad de la información? ¿Cuáles son los incidentes de seguridad? ¿Sí? La política para la gestión de la continuidad del negocio. Son información que nos sirve de mucho para poder trabajarla. Algo que por lo que tenemos que empezar siempre para cuando vamos a hacer un análisis de riesgo es identificar y valorar estos activos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo lo hacemos? Uno, tenemos que conocer o elegir el proceso de negocio, ¿sí? Desde una perspectiva, saber cuál es el proceso. ¿Cuáles son las funciones del negocio o áreas de operación que participan en el proceso de negocio? ¿Sí? ¿Cuáles son los procedimientos que existen en el negocio que estén documentados? Un usuario mal capacitado en términos de las herramientas o del software que utiliza el negocio es también un riesgo, ¿no? Entonces tenemos que conocer los procedimientos del negocio. Y es la parte que en ocasiones olvidamos. La que conocemos más o menos es la infraestructura o la infraestructura tecnológica, ¿no? Y aquí en organizaciones que tienen unas TIs ya con cierto nivel de madurez y llegan a tener un proceso de gestión de la configuración dado por las buenas prácticas de ITIL o de ISO 20000, pues ayuda muchísimo, y más si la tenemos mapeada en función de los servicios de TI. Y finalmente los usuarios, ¿no? Los usuarios también tenemos que identificarlos. ¿Por qué? Porque puede haber usuarios clave que tendremos que trabajar de manera particular y pueden ser un activo muy importante de la organización.
¿Cómo conseguimos el detalle, no? ¿O cómo los identificamos? Tenemos que ver si existen recursos informáticos como pueden ser manuales de usuario, manuales de operación, información, ¿sí? Que sirve para valorarla, ¿no? La documentación en papel, porque puede ser que no toda la documentación que tenemos que proteger esté en formato electrónico, ¿no? Probablemente tengamos que proteger y ponerle seguridad a las impresoras, a los escáneres, ¿no? Configurarlos de tal forma que nada más los pueda imprimir una o cierta persona. En el caso de ciertos tipos de negocio, el papel es muy importante, como pudieran ser un ejemplo que manejamos mucho es una notaría pública, ¿no? La información que maneja normalmente está en papel, entonces ese papel también lo tendremos que resguardar, tenemos que tener control de acceso a donde se guardan esos documentos importantes y que son parte de la información que tiene el negocio, ¿no? Pudiera haber otros casos. Una vez hecho eso, también tenemos que identificar todo el hardware, computadoras, equipos de comunicación, servidores, routers, switches, ¿sí? Páginas, servidores de web, todo esto, todos estos elementos los tenemos que identificar. Y también tenemos que identificar el software comercial, los desarrollos en casa, las bases de datos, ¿sí? Con esto nos vamos haciendo la lista de estos activos que vamos a revisar. Entre más extensa y más completa sea la lista, mejor análisis de riesgos vamos a hacer. Y finalmente, lo que hablábamos de las personas, los usuarios, ¿no? En ocasiones tenemos que involucrar a proveedores, usuarios, y también conocer el daño que podemos causar a la imagen de la organización, ¿no? Si una organización pierde su base de datos de clientes y queda expuesta, pues entonces la organización puede sufrir un descrédito. Aquí es a donde vamos a ya empezar a hacer el análisis de riesgos en función de la herramienta de Excel que les vamos a compartir, ¿sí? Recordarán que en el primer día comentamos que teníamos una herramienta, pues es esta, ¿sí? Es este archivo de Excel, a donde les vamos a explicar y se los vamos a compartir, a donde ustedes van haciendo su análisis de riesgos y pues todo va quedando registrado para hacerlo. El día de hoy caminaremos cómo se va llenando y el día de mañana lo terminaremos para seguir. Bien, entonces iniciemos. Una vez que tenemos identificados los activos, ¿sí? Hay que hacer un listado de estos y debe de contener algunos de los siguientes puntos. El nombre del activo, y aquí es importante porque la metodología nos dice que generalicemos, ¿no? Si tuviéramos y vuelvo al ejemplo simple, si tuviéramos 400 PCs, no vamos a mapear las 400 PCs, ¿sí? Normalmente mapearemos una y a ella le haremos el análisis de riesgos. Si con ese análisis de riesgos nos sentimos más que suficientemente protegidos, entonces con ese ejercicio bastará. Si no, y identificamos que tenemos varios tipos de PCs con características particulares, pues tendremos que hacer un segundo ejercicio y también en medida de lo posible generalizar. También es importante comentar que una PC en un sitio está expuesta a ciertas amenazas y vulnerabilidades diferentes a las de otro sitio. Por ejemplo, podemos comentar que una PC en el área centro, por ejemplo, como puede ser la Ciudad de México, pues no tiene condiciones ambientales tan adversas como puede suceder que las tengan en un equipo que está en la playa, como pudiera ser Cancún, ¿sí? O o Vallarta o cualquier sitio. Entonces, los factores de humedad, temperatura también determinan las amenazas. Entonces, también lo tenemos que hacer por sitio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera muy sencilla? Pues identificamos nuestro activo, ¿sí? Lo describimos, ¿no? Tenemos que establecerle un dueño del activo. ¿Quién es el responsable de ese dueño de activo? ¿Sí? Normalmente podemos hacer la recomendación de que lo tengan las áreas funcionales, ¿no? Y ya de manera particular, si tenemos una buena CMDB, pues estará relacionada, ¿sí? Cada PC con un usuario.
Identificamos el tipo de activo que es, hardware, software, personas, ¿sí? Aquí. Y finalmente, el área a la que pertenece, ¿no? El dueño y el área a la que pertenece el equipo. Y así lo vamos generando el listado. Si aquí se dan cuenta, pues es una misma PC y vamos a ver por qué. Después, algo importante que tenemos que hacer aquí es darle valor a la información que procesan ese activo o la información que circula por ese activo. En términos de disponibilidad, de integridad y confiabilidad, ¿sí? Tenemos que asignarle un valor. Aquí normalmente le damos un valor de alto, medio y bajo para que sea semi-cuantitativo y lo volvemos un poco cuantitativo cuando le establecemos ciertos valores de ponderación. Por ejemplo, confidencialidad, ¿sí? La puedo definir como una confidencialidad alta si los documentos o la información que se procesa es confidencial de la organización. Medio, si es reservada para ciertos grupos. Y baja, si es información que puede circular de manera pública sin afectarles. Aquí pudieran decir, oye, ¿podemos incrementar más valores? Sí, pueden incrementarle más valores y podrán subirlo a 5, ¿no? Mi recomendación a todos los que inician en la gestión de riesgos es que empiecen con 3 valores, porque luego entre hacer una clasificación de la información, pues en función de la confidencialidad, de disponibilidad o integridad, se puede dificultar. Una integridad, ¿sí? Es qué tan exacta quiero yo la información. Si yo quiero información básica, no es muy importante la integridad, pues yo digo que es básica, que es baja, media, que es media estándar, y exacta, ¿sí? Es que tengo de alta integridad. Y alta integridad, cuando hablo exacta, es que podemos poner, más que nada cuando se hace la transmisión de archivos, ¿sí? Software que nos permita verificar que la información que hemos transmitido de un punto a otro se mantiene exacta, ¿no? Normalmente eso se puede hacer a nivel de hardware o software, ¿no? Posteriormente hablaremos de la disponibilidad, ¿no? Una disponibilidad que es, cuando hablamos de disponibilidad, la disponibilidad es cuando el usuario, ¿sí? Tiene la necesidad o la organización tiene la necesidad de utilizar la información. Y en función de ello decimos que alta es que necesitamos alta disponibilidad, media es que es recuperable, es decir, podemos perderla y tardarnos cierto tiempo en recuperarla y podemos retornar a un punto, ¿sí? Y no pasa nada. Y baja es que la información no pasa nada si se llega a perder o varios días de respaldo. Aquí, por ejemplo, si tenemos un equipo a donde hay información y es de alta disponibilidad, pues independientemente del control que le pongamos, ¿sí? Pues este equipo tendrá que estar protegido por un plan de continuidad, plan de disponibilidad. En función de eso, nosotros siguiendo el ejemplo, y aquí lo estamos cortando porque es la PC, identificamos la PC, ¿no? Y decimos que tiene un valor de confidencialidad medio. ¿Por qué? Porque maneja información reservada para la compañía. Toda la información que circula por las PCs normalmente es reservada, ¿sí? En cuestión de integridad, pues que la queremos alta, ¿no? Queremos que la información que se tiene en esa máquina esté siempre muy exacta. Y el valor de la disponibilidad, pues media, ¿sí? Que sea recuperable, es decir, no pasa nada si perdemos los archivos. Pudiera ser equipos que necesiten de una alta disponibilidad, entonces ya pensaremos en otro tipo de soluciones, ¿no? No forzosamente las PCs, la alta disponibilidad en archivos compartidos, pues la tenemos en servidores de archivos, ¿no? De alguna manera, o incluso en software en la nube. Entonces es por eso importante que conozcamos el contexto de nuestra información, nuestra arquitectura, ¿sí? Y la función del negocio. Después de eso, ¿qué es lo que sucede? Eh, Tenemos que sumar el valor que le dimos a la confidencialidad, a la integridad y a la disponibilidad, ¿sí? De acuerdo a ese valor, nosotros establecemos un rango, ¿no? Y después lo ponderamos diciendo que si alcanza ciertos valores, le volvemos a asignar al activo un valor de alto, medio y bajo, ¿no? A donde alto, pues tiene un valor alto, ¿sí? El activo. Aquí, por ejemplo, si sumamos la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad son 2, 5, 2 y 3 son 5, y 5 son 7,
A la hora de sumarlo nos da un 7 y nos dice que el valor del activo es alto, ¿no? Y así lo vamos ejecutando. Aquí se mantienen dos porque estamos hablando de la misma PC, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cada uno de estos campos es para cierta amenaza o cierta vulnerabilidad que identificamos. Entonces, así es como de manera muy simple le podemos asignar el valor a la información que circula por un activo, ¿sí? Eh, Ahora bien, si ustedes quisieran entrar más en detalle de cómo se hacen las ponderaciones y se arreglan, pues eso nos llevaría más tiempo y nos consumiría. Y por eso los podríamos invitar a que en el curso de gestión de riesgos para seguridad de la información que tenemos, pues explicamos el detalle y ejecutamos y establecemos los criterios. O cuando normalmente hacemos ya la consultoría, pues nos sentamos con el negocio y tratamos de encontrar los valores correctos para hacer la asignación del valor y la ponderación en términos más efectivos y eficientes. ¿Ok? Entonces, si eso sucede, ¿sí? De manera correcta y establecemos esos criterios como parte de la metodología, determinamos que, por ejemplo, este activo es de alto valor, esta PC. ¿Ok? Y aquí me gustaría que Adrián nos platicara, ¿sí? ¿Qué son las pruebas de penetración o los análisis de riesgos que se hacen en función de los pentests, ¿no? Adrián, bienvenido, buenas tardes. Por supuesto, muy buenas tardes, gracias por la introducción. Sí, precisamente, bueno, los pentests son una auditoría de ciberseguridad. Dentro de los pentests y la auditoría, pues es el punto de vista del atacante. Entonces, si estamos hablando que una prueba de penetración está validando que los activos realmente tengan la vulnerabilidad, también la explotan desde un punto de vista que podría darnos a entender que alguien pudiera atacarnos desde afuera. Entonces, el enfoque que se le da a las pruebas de penetración es un enfoque dedicado al tipo de caja. Entonces, dependiendo del tipo de caja, y ahorita les explico qué son las cajas, dependiendo del tipo de caja, dependiendo el análisis que se le va a hacer. Resulta que usted, dependiendo de la cantidad de activos que ustedes tengan en la organización, dependiendo de la complejidad de los activos y de su importancia, es en donde ponemos en perspectiva el tipo de caja. Si la caja es negra, pues ustedes nos están dando a entender que no nos van a dar visibilidad del negocio y la prueba de penetración va a ser de afuera hacia adentro sin ningún conocimiento del activo. Y esa es la complejidad pues de los assets que vamos a evaluar, ¿no? Por supuesto, si no me están dando nada de información para hacer la prueba de penetración, es caja negra. En la caja gris, pues me dan una cierta cantidad de información, no me dan completamente el overview de lo que hay en la misma, pero pues me están diciendo que hay a lo mejor 3 servidores, algunos servicios críticos y demás. Pues bueno, se hace la prueba de penetración desde la red interna, puede ser externa también, pero pues dándome algún tipo de acceso a algún usuario sin privilegios y demás, y pues desde ahí saltar hasta lo que podría interesarnos, como son los servicios, las bases de datos, los aplicativos web, no sé, la cantidad de pruebas de penetración que se pueden hacer son vastas, es decir, hay pruebas de penetración en red, a la Wi-Fi, pruebas de penetración a código estático y programable, pruebas de penetración a aplicativo web, y bueno, la lista sigue, ¿no? Dependiendo de la necesidad de cada quien. Y asimismo las metodologías, si existen varias metodologías que se apegan tanto a las ISOs como a las PCIs, como a las SOCs, como a la CIPA, estos cumplimientos que se alinean al negocio y a cada una de los estándares que ustedes manejan. Entonces, de ahí llegamos a la caja blanca, en la cual pues es una auditoría interna en la que me hago pasar por un insider, una persona que que pudiéramos entender como un empleado de confianza o de desconfianza, ¿no? Que siempre lo somos todos. Pero ya de adentro, ya estando adentro, pues vemos que podemos saltar y de ahí hasta dónde podríamos llegar. Entonces, ese enfoque es el que nosotros tendríamos que entender para asociar la ciberseguridad, obviamente las pruebas de ciberseguridad con las pruebas que está solicitando
el área de seguridad de la información. Recuerden que el área de seguridad de la información es aquella que nos está regulando y el área de ciberseguridad es aquella que está haciendo tanto las pruebas como el aseguramiento de la infraestructura. Aseguramiento con controles compensatorios, con controles necesarios para entenderla, como bien ya conocen el firewall, el router, el switch y la cantidad de IDP y DLPs, IDS y la cantidad de dispositivos que existen, ¿no? Esas son las pruebas de penetración, digo, en un contexto muy pequeño. Realmente engloba algo muy grande y tendríamos que entender su propio enfoque para nosotros alinearnos al tipo de caja que ustedes requieren. Entonces, perdón, no sé, por ahí alguien, si tiene una duda, pues les las puedo responder con todo gusto respecto a los tipos de pruebas de penetración y algunos otros detalles dedicados, ¿de acuerdo? Ok, como se darán cuenta, es un complemento de la metodología, lo que estamos haciendo a nivel de ciberseguridad, son las pruebas que ya se realizan en los equipos. Entonces, esto se complementa, uno es parte de la otra, ¿no? Ok. Entonces, si no, al finalizar, abriremos el panel para las preguntas en torno a los pentests y a la ciberseguridad, para cualquier duda. ¿Ok? Después, una vez que ya tenemos nosotros evaluado el valor del activo, lo que tenemos que iniciar es la valoración del riesgo. ¿Cómo hacemos la valoración del riesgo? Pues tenemos que ver la probabilidad de que ocurra la amenaza y la probabilidad de que se dé la vulnerabilidad. Entonces, es la probabilidad de ocurrencia de las dos en torno al activo. ¿Y cómo es que lo puede dañar? En función de eso, ¿cómo le asignamos valor a las amenazas en la metodología, ¿no? Recordando que la amenaza, ¿sí?, es la causa potencial de un incidente no deseado que puede resultar en el daño de un sistema o a la organización. ¿Y cómo le damos ocurrencia? Y para hacer la valoración de la probabilidad en este método que estamos planteando, que es semicuantitativo, también tenemos que tener un poco de información, ¿sí? Y tener ciertos criterios de la operación y de la experiencia que tiene de dar. Por ejemplo, una amenaza, ¿no? Y definimos que un valor 1 es poco probable, ¿sí? Si el evento se puede presentar en un rango de 1 a 10 años. Por ejemplo, y vamos a un sismo en la Ciudad de México, que es altamente, pues normalmente se dan un sismo fuerte, no se da todos los años. Entonces, pudiéramos decir que la amenaza de un sismo en la Ciudad de México, ¿sí?, es poco probable, de acuerdo a este criterio que establezcamos. Ahora, recuerden que estos criterios se establecen para todas las amenazas, entonces tenemos que generalizar un poco. Dos, un valor de 2 decimos que es posible si el evento puede presentarse en un grado de 3 meses a un año, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podríamos hablar de ciertas amenazas, ¿sí?, a donde tenemos el registro de los incidentes que se presentan y entonces en función de los incidentes de seguridad que se han presentado, podemos decir o dar la temporalidad de que este evento ocurra en el lapso de un año, ¿sí? Y una ocurrencia de una amenaza muy probable es que el evento puede presentarse en un rango, ¿sí?, de 1 a 3 meses. Por ejemplo, haciendo una amenaza de un huracán, ¿sí?, por ejemplo, en una zona como Cancún, a donde hay cerca de al menos 10 o 20 fenómenos meteorológicos al año, pues, ¿cuál es la probabilidad de que suceda? Pues es de acuerdo a la información que tenemos y tenemos que conocer todo eso para generar las definiciones en nuestro contexto, ¿sí? Pues es posible, ¿no? Es posible que se presente una amenaza de un huracán en una zona como Cancún. La posibilidad, como decíamos, de un sismo en la Ciudad de México fuerte, pues es poco probable, aunque normalmente sucede, ¿no? Y muy probable, por ejemplo, son ataques o amenazas de los usuarios, ¿no? Un usuario descontento, ¿sí?, podría ser
muy probable que se ejecute. En función de eso, y siguiendo el ejercicio, y ahorita al final lo corremos completo en la tabla de Excel para que ustedes lo puedan ver, y recordándoles que esa tabla de Excel la vamos a compartir con todos ustedes al finalizar los 3 días de la capacitación. Entonces, la amenaza es un usuario, o el intruso, como en ocasiones también se le llama. ¿Sí? La probabilidad de que un usuario, ¿sí?, dañe un equipo de cómputo, pues sí, es posible. ¿Por qué? Más si tuviéramos un universo grande de usuarios, la posibilidad de que un usuario dañe un equipo se incrementa, ¿sí? Entonces, pensando en un escenario donde tuviéramos 400, pues la posibilidad de que un usuario descontento o a disgusto dañe la información con la que trabaja, pues es alta, ¿no? Y la probabilidad de que suceda, por ejemplo, en estos momentos a donde lo que sucede es que en las organizaciones, cuando hay recortes de personal, ¿sí?, pues las organizaciones de TI se tienen que preparar porque los riesgos de que se pierdan la información es muy alta, porque un usuario, un humano, una persona que está descontento por la situación por la que atraviesa, se podría poner perjudicial. Por eso se establece la política de que una vez en las corporaciones, una vez que el empleado se le retira de la compañía, difícilmente regresa a su lugar a tocar el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque existe la probabilidad, es muy posible que ocurra la probabilidad de que quiera dañar la información que maneja. Y por eso en algunas organizaciones lo que hacen es que con software de distribución, ¿sí?, o con software de respaldo, pues empiezan a respaldar correo electrónico. En otras compañías lo que establecen son controles como poner servidores de archivos, y esos servidores de archivos están siendo respaldados continuamente. De esa manera minimizan esos riesgos, pero la ocurrencia de la amenaza es posible. Después de eso tenemos que asignarle un valor a las vulnerabilidades, ¿no?, que es la debilidad de un activo o control y que puede ser explotado por una o más amenazas. Y entonces, ¿qué sucede? Tenemos que establecerle ciertos criterios, ¿sí? ¿Qué decimos que es una vulnerabilidad baja? La vulnerabilidad baja es que no es fácilmente explotable, o bien, si explota, no afectaría la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad de la información, ya sea del servicio o de un sistema, un sistema. La media, nuestro criterio es que no es factible de que explote la vulnerabilidad, pero sí, y si se explota, sí puede afectar la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Y por último, la alta, podemos hablar de que es fácilmente que explote esta vulnerabilidad y con certeza, y tenemos la certeza de que la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información se va a ver afectada. Entonces, aquí, ¿cuál es la clave en la metodología que estamos proponiendo? Es que ustedes, como gestores de riesgos, tengan conocimiento y conozcan y tengan la información para ver si estas vulnerabilidades se explotan, cómo se explotan y qué sucede. Entonces, y que conozcan su ambiente, ¿sí? Y en función de ella, por ejemplo, ¿sí?, un adecuado, el mismo usuario, ¿no? Puede explotar la amenaza de un inadecuado, controles de acceso lógico, es decir, no existe unas políticas de contraseñas, ¿sí?, correctas. En algunos equipos hasta no existen, ¿sí? Y entonces la probabilidad de que esto suceda es media, porque no es fácilmente que explote, pero si explota, pudiera ser que sí afecte la confidencialidad, la integridad o la disponibilidad. ¿Por qué? ¿Y por qué podemos decir que es media y que podría no afectar? Porque nosotros sabemos, ¿sí?, que los archivos importantes por política deben de estar en servidores de archivos, y esos servidores de archivos están en la compañía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen que conocer su ambiente,
al negocio y la información que están guardando. Y en esa manera es como ustedes van asignándole los valores a cada uno de ellos, ¿sí? Finalmente, ¿qué es lo que sucede? Este usuario, ¿sí? Que es, el activo es una PC, dijimos que la PC es crítica, ¿sí? Decimos que la amenaza es un usuario o es un intruso, y decimos que la probabilidad de ocurrencia es 2, la probabilidad de que la vulnerabilidad se dé es también media, ¿sí? Porque no, por inadecuados controles de acceso lógico. Y entonces el valor del riesgo es 12. En ese momento, nosotros establecemos, y eso es parte de lo que vamos a ver el día de mañana, cómo es que este valor 12 que le estamos dando, ¿sí? Y de dónde lo sacamos y cómo es que lo estamos ponderando. Lo que quiero hacer es que vean el ejercicio completo en la matriz que les vamos a proporcionar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí listamos el activo, ¿no? El activo PC, y en este activo lo que vamos poniendo, ¿sí? Para cada una de las amenazas, ¿sí? Le vamos creando un renglón. Y incluso para cada amenaza puede tener una o más vulnerabilidades y entonces va creciendo de tal forma que lo vayamos viendo. Aquí, por ejemplo, decimos que es una PC, que es la PC que utilizada por los usuarios para las actividades de operación del negocio. ¿Quién es el dueño del activo? La dirección de operaciones. ¿Qué tipo de activo es? Hardware. Ese activo, ¿a quién pertenece? Pertenece a la gerencia de operaciones. ¿Qué valor tiene la confidencialidad? 2. La integridad, 3. La disponibilidad, 2. Y ese nos da un valor, como lo vimos en el ejercicio de 7. Déjenme pasar aquí. Uy, estoy perdiéndolo. Y entonces, en función de este, pues sabemos que el activo tiene un valor de 3. El usuario, ¿sí? Es la amenaza. La probabilidad de la ocurrencia es media, definimos media, y los inadecuados controles, la probabilidad de ocurrencia es 2. Y entonces el valor de ese riesgo es 12. Ahora bien, ese mismo activo, ¿sí? El mismo usuario como amenaza, en la otra vulnerabilidad es un inadecuado control, ¿sí? De medios removibles, como pueden ser USBs, DVDs, CDs, para los parques. Algunos de ustedes dirán, pues ya los DVDs o CDs no existen. Pues sorpresa, hay muchas organizaciones grandes que a pesar de que son grandes y tienen algunas capacidades fuertes de inversión, hay equipos muy viejos que todavía conservan este tipo de medios, y más todavía que por las características o la tecnología no son fácilmente gestionables por las herramientas que hoy existen para darle. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Esta misma amenaza tiene 2 vulnerabilidades y el riesgo lo volvemos volver a evaluar en 2. Si nos regresáramos a la misma, ¿cuál es la otra amenaza? La otra amenaza que podemos ver en una PC, ¿sí? Pudiera ser la generación de polvo y basura alrededor del equipo. La probabilidad de la ocurrencia, nosotros estamos diciendo que es 1, y entonces estamos diciendo que es bajo. ¿Por qué podemos decir nosotros que es 1? Porque nosotros identificamos que el parque de cómputo de la gerencia de operaciones es nuevo. Entonces, la posibilidad de que falle porque se llene de polvo o basura, ¿sí? Es baja porque está todavía dentro de la garantía o dentro del tiempo de vida promedio de los equipos, que es aproximadamente de 3 años. Entonces, no nada más es conocer a la operación, sino también conocer las características. Cosa muy diferente sucedería si hablamos de un equipo que ya es obsoleto tecnológicamente, ¿sí? Si hablamos de que ya es tecnológicamente, entonces la probabilidad de que la generación de polvo y basura que dañe al equipo se incrementa, y más si no hay un adecuado programa de mantenimiento correctivo y preventivo. ¿Y qué es lo que podría suceder?
podría suceder incluso que ya no existan refacciones para ese equipo. Y como nosotros decimos que tiene un valor alto el activo, entonces tenemos que establecer medidas de control diferentes. ¿Qué es lo que me ha sucedido en algunas organizaciones? ¿Sí? Que hay equipo o parque vehicular muy viejo y principalmente sucede a veces en los servidores, ¿sí? Pero los servidores están expuestos exactamente a estas mismas amenazas. Un usuario descontento, que es su operador, ¿sí? Un inadecuado uso de medios removibles, ¿sí? Pudieran tener ahí puertos USB por donde pudieran sacar información, o el equipo no está el servidor no está en un centro de cómputo, a donde tienes el medio ambiente está controlado, existe seguridad ambiental también, y está expuesto a la intemperie, ¿no? A las oficinas normales. Y entonces, sí, conociendo nosotros que el equipo es viejo, no está en un site, pues la probabilidad de que esta amenaza se presente se incrementa. También, en este momento, nosotros podríamos ir a revisar y saber estadísticamente, si tuviéramos un proceso muy confiable de gestión de incidentes, saber cuántos incidentes se han presentado y de qué tipo para valorar la amenaza. ¿Sí? Y sucede desde una perspectiva muy simple. Ahorita, Adrián, más adelante nos va a hablar de temas de amenazas y vulnerabilidades más en el tema de ciberseguridad, pero es el complemento, ¿sí? ¿Qué necesitamos además de la ciberseguridad? Tener procedimientos de mantenimiento, tener una adecuada gestión de incidentes para que nos arrojen las estadísticas, saber a dónde tenemos localizados los equipos, las condiciones en las que está, la garantía que tiene. ¿Cómo lo podemos lograr? Una buena gestión de incidentes de seguridad de la información se puede ejecutar si tenemos un buen proceso de gestión de la configuración, ¿sí? A donde en la gestión de la configuración tenemos los activos, el parque, las fechas de vencimiento, contratos de soporte, de mantenimiento, y además se ejecutan correctamente, ¿sí? Entonces, eso va cambiando. Aquí, por ejemplo, si nosotros le decimos que 1 es porque consideramos que el parque vehicular es alto. ¿Cuál es la probabilidad de un inadecuado mantenimiento correctivo y preventivo? 1 es bajo, es poco probable. ¿Por qué? Porque sí, por política, nosotros al menos limpiamos los equipos una vez al año. Entonces, la probabilidad de que se presente la amenaza y la vulnerabilidad es baja, y por lo tanto el valor de ese riesgo es 3. El día de mañana lo veremos. Y así lo tienen que hacer, ¿sí? Y cada activo, por ejemplo, este activo, ¿sí? Le encontramos vulnerabilidad de usuario, de generación de polvo, ¿sí? Sobre demanda de los equipos, ¿sí? Que concluyan sus periodos de soporte con el fabricante, ¿sí? Son riesgos que en ocasiones, a pesar de que tengamos una buena ciberseguridad, si no tenemos este complemento, ¿sí? Entonces estaremos expuestos a ciertos riesgos. En días pasados estaba yo, ¿verdad? Estoy concluyendo una consultoría en una empresa para generar, pues identificaron que tienen mucho software obsoleto, y entonces el riesgo de que pierdan información es muy grande, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la contramedida que tienen que ejecutar? Pues tienen que ejecutar respaldos. Y entonces evalúan, o sustituimos nuestro parque o metemos una herramienta de respaldo, ¿sí? ¿Y cuál es el riesgo de que perdamos la información? Decía esta organización que habían perdido una operación por un problema de un equipo, y habían perdido 24 horas de información, un día de operaciones, ¿sí? Y entonces el negocio debe de estar consciente, y el área de seguridad de la información debería estar consciente de qué valor tiene la información que dejó o perdió el negocio un día, ¿sí? Versus las inversiones que tiene que hacer. Y es ahí a donde las áreas de tecnología de información y de ciberseguridad en ocasiones adolecemos. Y entonces nos es difícil justificar las inversiones que tenemos que hacer, porque no conocemos el valor de la información para el negocio. Si nosotros, suponiendo, ¿sí? Que nosotros decimos la operación que perdimos de datos en un día de la operación es, por dar un ejemplo,
y lo voy a hablar en dólares, es de $100,000, y el equipo para hacer los respaldos y tenerlos online y tener protegida la información vale $50,000, creo que la implementación de ese control o de esa salvaguarda para tener la disponibilidad de la información se compensa fácilmente. Y entonces el negocio sería más fácil que nos autorizara los presupuestos, ¿sí? Ahí está el secreto: conocer el valor de la información del negocio y conocer nuestro ambiente. Si se dan cuenta, hacer la gestión de riesgos, llenar la matriz no es lo difícil. Esa es la parte más fácil. Asignarle el valor correcto del riesgo, de la probabilidad de ocurrencia, porque amerita conocimiento profundo. Ahora bien, cuando hacemos normalmente la consultoría para hacer la gestión y evaluación de riesgos, esto nos lleva muchos días. Por eso, cuando algunos de ustedes, si conocen ISO 20000, hay una parte en ISO 20000 que habla de seguridad de la información. Y es un apartado que dice, pues aplica la seguridad de la información a tu servicio, ¿no? Y te dice la norma, haz un análisis de riesgos. Si tuvieras un sistema de gestión de seguridad de la información, pues le aplicas la metodología. Y si no, pues la tienes que implementar. Por eso también esta metodología de gestión de riesgos que tan simple que proponemos, ¿sí?, les puede servir para hacer ISO 20000, ISO 27000, y en una de esas también continuidad del negocio, en un primer ejercicio. Claro, conforme la complejidad del ambiente cambie, pues esto se va dificultando. ¿Ok? Entonces, mañana lo que haremos será hacer la evaluación completa para llegar y correr el ejercicio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues de este lado tenemos todavía el riesgo, ¿sí? Y aquí ya controles, el riesgo residual y el plan de tratamientos, que es parte de lo que revisaremos mañana para completar este archivo que les vamos a compartir. ¿Ok? Pues muy bien. Con eso terminamos lo que es el análisis de riesgos y la metodología de manera muy, muy simple, ¿sí? Les repito, si quisiéramos profundizar, hay dos cosas que podemos hacer. Uno, importante, capacitarse en gestión de riesgos. Dos, tenemos una mentoría en ISO 27001, a donde los acompañamos y les ayudamos en esto, y ahí sí hay más tiempo de trabajar el detalle, porque esto es tan amplio y tan complejo como ustedes quieran, ¿sí? Dos, es el complemento a un tema de ciberseguridad y a un análisis de riesgos, ¿sí? Porque hay cosas que no se contemplan, pero que sí se complementan, ¿ok? Y aquí no sé si invito a Adrián para que nos hable de lo que experimenta un resultado de un análisis de riesgo de las pruebas de penetración. Adrián, otra vez, nuevamente bienvenido. Gracias. Pues los resultados son amplios, los resultados son bien subjetivos y bien variables. El tema de resultados se deriva dependiendo de la información que tenga cada empresa, cada persona que se le desee hacer un pentest. Aparte que los hackeos tienen muchos detalles, muchos problemas, porque también tenemos que validar que la información que estamos pentesteando pues no vaya a causar un problema hacia terceros. Es decir, un hackeo, ¿no? Una construcción de un ataque y que acabemos obteniendo contraseñas y cosas personales. Y llevémoslo más allá, qué tipos de resultados, pues también tenemos que entender qué tipos de pentest vamos a dejar caer, porque es bien interesante que si llegamos a ver un servidor ahí más vulnerable de lo normal, podríamos hasta tirarlo, ¿no? Entonces, ¿qué resultados? Dependiendo de cada empresa, de cada organización. También se hacen resultados con respecto a entregables deseados. Si ustedes tienen una cierta cantidad de información que quieran o requieran para algún cumplimiento, también nos tenemos que alinear a ese cumplimiento. Por ahí vi una preguntita de dónde encontramos las pruebas, no sé si se referían a las pruebas de penetración, pero de una vez la contesto. ¿Dónde encontramos las pruebas cuando hacen referencias a la PCI o a la ISO o a la SOX o a la IPA? Pues bueno, todos los frameworks todos estos frameworks a los que nos alineamos, todos estos
¿cómo los llamamos? Tienen un nombre específico, pero son frameworks de referencia, tienen y solicitan que se hagan pruebas de ciberseguridad, pruebas de penetración, de hackeo ético, y algunas tienen anexo y algunas otras hacen referencia a la NIST, algunas otras hacen referencia a la Mitre, algunas otras se basan en la PCI, y bueno, dependiendo de en qué ISO nos encontremos, dependiendo de qué control de calidad se requiera, es a donde nos van a solicitar el tipo de prueba requerida. Ahora, es un prerequisito sugerido, es decir, nos están sugiriendo que nos basemos en el framework de referencia de la NIST o en el framework de referencia de la PCI para hacer estos entregables. Pero ojo, nosotros tenemos que basar también la prueba de penetración y utilizar esa metodología dependiendo del core de la empresa. Si es una empresa que maneja muchos controles de acceso, como lo serían tal vez un call center, y bueno, entra y sale mucha gente, mucha información entra y sale también, pues tenemos que nosotros alinearnos a la PTES, a pesar de que la ISO 21 nos esté diciendo que nos alineamos a la PCI. Es realmente algo bien complicado, subjetivo, bien dedicado de cada empresa, previamente con una consultoría que va a ir dedicada a cada organización. Es decir, la PT se basa en analizar controles de RFID, controles internos, controles de acceso, tarjetas, clonaciones de llaves de auto, de seguridad. Bueno, la cantidad de cosas que pide la prueba de penetración para hackeo ético dedicado a la ISO 21 es increíble. Y más si te alineas a la PTES, que es la que está validando controles de acceso físico. Entonces, la PCI, y si así fuera el caso, se alinea a controles de acceso, pues no, perdón, no la alinea a controles de acceso la PCI, la alinea a cuentaviente, la está alineando a tipos de controles hechos con pagos, con tarjeta, estar encontrando puntos de venta y demás. Y entonces me van a preguntar, oye, pero si te estás alineando a la PTES y no estamos haciendo la PCI, pero yo quiero una PCI, pues bueno, hay que crear a veces también un híbrido para poder hacer esos entregables deseados. Entonces, créanme, es una consultoría completa dedicada a cada área de la organización, la cual nosotros nos alineamos y recomendamos las mejores prácticas, pero también implementamos un híbrido de lo que ya se conoce para que ustedes tengan un completo análisis de control, para que el análisis de riesgos, ese manejo de incidencias que ya nosotros logramos entender, se lleven a cabo no solo con las mejores prácticas, sino con ya varios estándares que también dominamos, ¿no? La verdad es que la cantidad de información es bastante completa. La cantidad también es muy importante que los pentesters que se contraten pues estén validados, sean una empresa que tenga sus correctas certificaciones, que conozca y que tenga experiencia en estas ISOs, en estos análisis de riesgos. Y es por eso que lo que están viendo en este momento también es un Excel que con todo gusto también les podemos compartir junto con el Excel que también recibirán por nuestra parte, por parte de Roberto. Este Excel que están viendo es un proyecto en el cual tiene contemplado todos los análisis que se deben de hacer, todos los planes que se deben de llevar a cabo con un análisis de kickoff que se hizo el año pasado. Y pues pueden ver ahí toda la planeación del área de ataque, toda la planeación del área de seguridad, toda la planeación de avances de construcción, inclusive de exploits, por ahí memorias técnicas de lo que les vamos a entregar. ¿Qué les vamos a entregar? Pues bueno, memorias técnicas, el reporte especializado y esa adaptación hacia la ISO, ese modelado del framework que nos vamos a alinear para que la ISO cumpla con el requerimiento del pentest. Recuerden que muchos de estos assessments están solicitando una prueba de penetración, me parece que el 90%, y algunas otras solo análisis de vulnerabilidades, y también hay que entender que no se pueden ustedes autohacer una evaluación. Estas ISOs nos están por ahí nombrando que la hagamos con un tercero especialista y que los pueda calificar de manera externa, ¿no? Entonces,
también les compartimos este documento en donde verán al final, si le puedes bajar un poco, mi estimado Roberto, por ahí de la fase 4, me parece que un poco más abajo, más la 6, ahí está la fase de la presentación de resultados, en la cual entregamos el nivel de complejidad del ataque, de complejidad de todo el ataque, probabilidad de ocurrencia, dependiendo de este análisis de riesgos en el cual pues, si ustedes ya lo tienen, nosotros nos basamos en él, y si no lo tienen, podríamos, a partir de la prueba de penetración, generar ese análisis de riesgo que ya lo hemos hecho Roberto y un servidor, y nuestro equipo completo, y pues desde ahí los reportes entregables que ustedes pudieran llegar a necesitar, ¿no? Más las recomendaciones necesarias y el apoyo para que ustedes hagan el cierre de esas brechas de ciberseguridad que encontremos. Y por último, pero no menos importante, un seguimiento al mes de haber entregado estos resultados, en los cuales nosotros les apoyamos con todos los controles que ustedes ya manejen para mejorar su área de ciberseguridad. ¿Qué vemos en los resultados de las pruebas de penetración? Un complemento increíble para el análisis de riesgos que se puede unificar con las ISOs o los cumplimientos que ustedes están tratando de realizar. Básicamente es eso. Ok, pues muchas gracias, Adrián. Y para redondear el tema, y lo comentó muy bien Adrián, si ustedes tienen la necesidad de hacer las pruebas de penetración, hagan las pruebas de penetración, y con los resultados hacemos ingeniería inversa y generamos un análisis de riesgos. Lo que queríamos mostrarle en esta sesión es que, independientemente de que hagan un análisis de riesgos a nivel de ciberseguridad, que es muy importante, y que, por ejemplo, nos lo pide como parte de puede ser como parte normativa por el sector de la industria en la que participemos, ¿sí? Y la otra es que hay temas que no están considerados en la ciberseguridad y que también generan dolores de cabeza para las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Los contratos de mantenimiento, conocer el parque de cómputo, la obsolescencia tecnológica, las versiones viejas, incluso, ¿sí? El hecho de que ustedes no tengan un procedimiento para la aplicación de parches, un proceso de gestión o control de cambios que minimice los impactos de meter un cambio en producción, ¿sí? O liberar un cambio en producción. Todo eso es evaluado desde la perspectiva de este análisis de riesgos. Y por eso es que los controles de ISO 27001 van más allá de solo ver partes técnicas o tecnológicas, ¿no? Entonces, con eso estamos terminando el día de hoy.